Bueno, la propuesta para el día de hoy es desmenuzar esta instalación que hay en la Argentina de que nuestra Constitución es copia de la Constitución de los Estados Unidos. Que en realidad, digamos, va más allá de una mera frase para intercalar en una charla informal, porque ustedes saben que a raíz de que, o sea, esta cuestión de la semejanza, analogía, perfecta concordancia, dice Sarmiento, entre las dos constituciones, la Corte, en un muy antiguo fallo, 1870 y pico, que después lo reiteró en 1896, afirmó que debido a esta semejanza entre los dos sistemas constitucionales, es apropiado en derecho, cuando no se encuentra solución a un problema jurídico ni en la ley ni en la jurisprudencia de Argentina, ir a la Constitución de los Estados Unidos. Esto lo ha hecho la Corte muchísimas veces. Lo ha hecho en 1930, cuando fueron las leyes de emergencia económica por la crisis, y en ese momento se refirió a el New Deal y los fallos de la Corte sobre el New Deal, la Corte norteamericana sobre el New Deal. Después lo hizo mucho después, por cierto, lo hizo en el caso Bussi, donde en Bussi la Corte tiene dos sucesivos fallos donde uno dice que sí, que a pesar de ser un genocida puede ser electo, y en otro dice lo contrario, donde dice que a pesar de ser un genocida, no usa esa palabra, puede ser electo, se refiere a un fallo famoso que hay en la jurisprudencia norteamericana, donde el Estado de Nueva York había electo un representante que había sido condenado por la justicia ordinaria de Nueva York por actos de corrupción. Y hay una frase famosa de la Corte que dice: el pueblo puede elegir a quien le plazca. El pueblo puede elegir a quien le plazca. Y después, si no está conforme, corregirse en la siguiente elección. Y con ese argumento y muchos otros, validó la elección de Bussi como gobernador de Tucumán. Una de las primeras veces que utilizó la Corte esta tesis, que es de Sarmiento, de que son iguales las dos constituciones, fue en un fallo de 1896, pero que es producto de un caso iniciado en 1893. El caso es Alem de Andro. De Andro Alem, siendo senador nacional, protagoniza, dirige, comanda la insurrección radical de 1893 contra el gobierno de Luis Enrique. Y fue muy sangriento ese levantamiento, porque él tuvo la adhesión de regimientos militares que estaban concentrados sobre todo en Rosario. Y Hipólito Yrigoyen no lo acompañó en ese alzamiento y se refugió en Montevideo para no participar. Pero en Rosario las fuerzas militares radicales que estaban en la revolución tomaron la ciudad, y para retomar la ciudad, Roca, que era el comandante del ejército, ordenó el bombardeo de la ciudad. O sea, buques de la escuadra se situaron en la ribera de Rosario y cañonearon la ciudad desde, ustedes se imaginan, un cañoneo de una ciudad para ablandar la resistencia y desembarcar. Y Alem fue juzgado por eso, porque bueno, entraron a la ciudad, lo detuvieron,
Alem se había titulado presidente provisional de la República, lo detuvieron, y lo juzgaron, pero él era senador. Entonces dice, a mí no me pueden detener porque yo tengo fuero. No metieron cana, que fueron ni fueron. Fue el caso llegó a la Corte, y la Corte, para fallar, se fundó en un fallo de la Corte norteamericana de 1844, un caso muy parecido, una insurrección en Delaware, creo. Y lo que la Corte falló fue que si el senador tiene fuero no lo puede detener preso. El antecedente judicial, que en estos tiempos sería muy interesante, porque realmente ninguno de los presos que están ahora, pero ni por asomo, hizo una cosa de la magnitud que hizo Leandro Alem. Pero bueno, quiero decir, y volviendo al tema, que realmente esta comparación entre esta afirmación de que nuestra Constitución es copia de la Constitución de los Estados Unidos tiene mucho más consecuencias que las que pudieran surgir de una mirada trivial de la cuestión. Va bastante más allá. Y bueno, ¿qué dijo Alberdi sobre esto? Porque Alberdi escribió la Constitución. Inmediatamente después de publicada la Constitución, después de sancionada la Constitución de 1853, Sarmiento publica un libro que se llama Comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina de 1853, que es ahí donde él desarrolla la idea de que la Constitución Argentina era la copia. Él decía que era la copia literal de la Constitución de los Estados Unidos. Desde ya lo que era copia era la idea de él, porque observen, en la historia constitucional de los Estados Unidos, la obra más importante histórica de la Constitución comentada es la obra de Joseph Story, que es de 1833. Y esa obra se llama Commentaries on the United States Constitution. Y Sarmiento le puso comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina de 1853. Lo copió de ahí. Sarmiento era realmente un chanta de primera. O sea, era la versión decimonónica de lo que hoy es Carrió. Afecto a las denuncias, claro, era eso, afecto a las denuncias sin ningún tipo de fundamento, muy habituado a utilizar la prensa para escandalizar a la gente con afirmaciones rimbombantes, además de una vida particular realmente muy reprochable. Era un chanta. O sea, por empezar, un tipo que no es abogado, escribir un comentario sobre una Constitución recién escrita, tiene que ser muy audaz para hacer semejante cosa. Y él ahí, en una de las partes, dice que el sistema que presentamos no es invención nuestra, sino que es copia de un sistema que funciona, que es el de la Constitución norteamericana. Pero además en el libro hace barbaridades, porque él permanentemente está trayendo ejemplos de Estados Unidos para validar la Constitución, que no la había escrito él, la había escrito Alberdi. Y Alberdi le contesta, casi inmediatamente él saca un libro muy chiquitito que se llama Estudios sobre la Constitución Argentina de 1853, donde le dice de todo menos bonito. O sea, le dice que no tiene ningún sentido, que no es así, que él ha tomado el sistema presidencialista, pero que sus fuentes son muchas y cita con fundamento fuentes que ha tomado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, de la Constitución chilena, él cita
de la Constitución de la Confederación Helvética, que seleccionó una Constitución en 1848, también toma de la Constitución de los Países Bajos. Entonces hay mucha información en ese libro refutándolo a Sarmiento. Pero la Corte no lo escuchó a Alberti. La Corte lo escuchó a Sarmiento y siguió adelante con esto de que como una era prácticamente igual a otra, se podía tomar jurisprudencia de una con la otra. A ver, vamos a ver nosotros de qué se trata todo esto. Tenemos como precedente la afirmación del que escribió la Constitución, que realmente no se puede desechar, es el autor. Es decir, ¿quién más que el autor va a saber qué hizo? Pero vamos de todos modos a hacer un estudio pormenorizado, que además nos va a servir para entender algunas cosas que suceden hoy en la Argentina y que es impensable que sucedan en Estados Unidos. Digamos, por empezar, que la Constitución de los Estados Unidos, además de ser la más antigua que se encuentra vigente, la Constitución de los Estados Unidos es incluso anterior a la Revolución Francesa. Septiembre de 1787, y la Revolución Francesa fue en julio de 1789. La Constitución de los Estados Unidos tiene solo 7 artículos. 7. Nada más que 7. La nuestra tiene 129. ¿No? Es una Constitución muchísimo más escueta. Los comentaristas norteamericanos dicen que su Constitución es una Constitución de estándares. O sea, cada norma es un estándar para que los jueces interpreten y apliquen al caso que subsumen en la norma. Pero no es una Constitución taxativa, salvo algunos casos en los que necesitaron ser taxativos y que ahora los vamos a ver. La Constitución argentina, en cambio, desde su origen, en 1853, la Constitución tenía 107 artículos, hoy tiene 129. Recuerden que fue reformada en 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. La Constitución norteamericana no tiene, como la nuestra, una parte dogmática. En la parte dogmática de nuestra Constitución lo que se enuncia son los derechos individuales, y esos derechos surgen básicamente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que pronunció la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 1789, muy pocos días, 30 días después del hecho de la caída de la Bastilla. Ese enunciado no existía cuando se reunió la Convención de Filadelfia. Por eso no la tiene. La tiene sí, a través de las enmiendas. Las enmiendas 1 a 10 de la Constitución norteamericana fueron sancionadas todas juntas en 1791. Justamente para dar ingreso a estos derechos individuales y otros, digamos, asociados a ellos, que salían de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. Ahí ya tenemos una primera definición. A ver, la parte dogmática de nuestra Constitución no puede haber sido copia de la Constitución norteamericana, porque en la Constitución norteamericana no estaban. Fue, sí, y me parece que es injusto hablar de copia, fueron tomadas como fuente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esto está en todos lados, o sea, lo sabe todo el mundo. Esto no es que Alberti copió la Constitución americana, no. Hay que también situarse en la época. Las circunstancias históricas de tanto de la independencia de los Estados Unidos como
de la sanción de su constitución son total y absolutamente distintas de las circunstancias históricas de nuestra independencia y de nuestra constitución. No tienen nada que ver. Partamos de la base de que la lucha por la independencia en América del Sur, en la América española, sobre todo en la América española, era la lucha por salir del sistema feudal, del sistema absolutista, que fue la última etapa del sistema feudal. Me apoyo en un historiador famoso, y hacer ingresar al país en el espacio del intercambio comercial propio del capitalismo. Ese fue el escenario y la razón, la causa de la independencia argentina y de toda América del Sur, y además esto impulsado claramente por Gran Bretaña. En Estados Unidos, más bien que Gran Bretaña no impulsó la independencia de sus colonias, y la causa de la independencia fue totalmente otra. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña el capitalismo ya existía. No había que salir de la estructura colonial para poder ingresar al mundo del capitalismo, sino que se trataba de ver cómo ese espacio territorial aprovechaba la potencialidad de crecimiento que le daba el capitalismo de una manera distinta, sacándose los límites que le imponía la potencia metropolitana. Ustedes saben que, recuerden, en la revolución de los Estados Unidos, la guerra por la independencia de los Estados Unidos comenzó por una cuestión de resistencia a los impuestos que ponía la corona, y es un ícono la cuestión del té en Massachusetts. De ahí incluso viene la denominación rescatada de Tea Party. Y además, en la Argentina, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, no existían estructuras estatales coloniales. Las provincias no tenían legislaturas, ni estaban constituidas como tales. Las colonias norteamericanas tenían cada una su propia legislatura, y hasta alguna de ellas, como Pensilvania, sancionó una constitución antes de la independencia. Lo que el proceso de independencia norteamericana alumbró fue la unión de los estados que ya estaban constituidos. En cambio, en el caso argentino, de lo que se trató es de contener a las provincias para que no hubiera más fragmentación. Y de hecho una parte se fragmentó, porque el Uruguay era parte del virreinato del Río de la Plata, el Paraguay era parte del virreinato del Río de la Plata, y Bolivia lo era también, el Alto Perú. O sea que son circunstancias económicas y políticas totalmente distintas. En la Argentina seguía vigente la legislación medieval. La legislación civil se apoyaba en esta famosa legislación medieval de uno de los Felipe, no me viene ahora el nombre en la historia, pero incluso hay uno de los primeros fallos de la Corte, Salaverista de Barracas, que es de 1887, para poder, como los hechos habían ocurrido antes de la entrada de vigencia del Código de Vélez, tuvo que aplicar la ley vigente en ese momento y tuvo que aplicar la legislación colonial, porque aún no se había sancionado el Código Civil, y lo que venía como legislación vigente era eso. En las colonias inglesas no estaba vigente la legislación feudal. Son escenarios completamente distintos. Habíamos dicho 7 artículos de la Constitución norteamericana, 107 la Argentina.
no está en la Constitución americana la parte dogmática. Arranquemos con la parte de organización de las autoridades del Estado de la Constitución argentina. Los que son abogados lo conocen de memoria, pero para los no abogados simplemente recuerdo, la Constitución argentina tiene dos libros. El libro primero es Declaraciones, Derechos y Garantías, es la llamada parte dogmática. El libro segundo tiene dos títulos: Autoridades de la Nación, título primero, y Gobiernos de Provincia, título segundo. Y Autoridades de la Nación tiene tres secciones. Como ya lo adivinan, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. En ese orden. La Constitución americana tiene artículo primero, Poder Legislativo. Artículo segundo, Poder Ejecutivo. Artículo tercero, Poder Judicial. Artículo cuarto, lo puse por acá, bueno, lo leo de acá. Artículo 2. Artículo cuarto es relaciones entre los estados, lo que equivale a el título segundo de nuestro libro segundo. Acá lo llamamos gobierno de provincia, ellos relaciones entre los estados. El artículo quinto es reforma de la Constitución, que es completamente distinto al sistema de reforma de la Constitución argentino. Ustedes saben que nosotros decimos, los comentaristas dicen, nosotros tenemos una Constitución rígida porque hay que seguir un procedimiento en el cual el Congreso declara la necesidad de reforma, esto es el artículo 30, luego convoca a una convención constituyente que son personas distintas de los diputados y senadores, se reúne esa convención constituyente, trata lo que el Congreso dijo que había que reformar y luego sale la reforma y se publica, se promulga y se terminó. Es reforma. El sistema norteamericano es completamente distinto. Ellos necesitan el 66% de las dos cámaras para abrir el proceso de enmienda, igual que nosotros. El único que sí. El resto es todo completamente distinto. Los que debaten la enmienda son los mismos diputados y, bueno, representantes allá, los mismos representantes y senadores que componen el Congreso. Cuando sancionan por un 66%, no es reforma todavía. Tiene que ir a las legislaturas de cada uno de los estados, que uno por uno lo tienen que aprobar. Para que sea reforma, tienen que haberla aprobado el 66% de los estados. Y puede regir sin que algún estado lo haya aprobado, porque lo aprobó el 66%. Hay casos que son realmente notables. La enmienda, la prohibición de la esclavitud en los Estados Unidos se introdujo por enmienda. Es la enmienda 13 de 1865. Bueno, hay un estado que todavía no lo aprobó. Aún hoy. Aún hoy no lo aprobó. Adivinen qué estado es. Mississippi. Mississippi no aprobó esa enmienda. Y hay en la historia de Estados Unidos varios casos de enmiendas que no pasaron la aprobación de los estados. De manera que... Adelante, por favor. De manera que es completamente distinto el proceso de reforma de la Constitución. En la Constitución de los Estados Unidos, que son totalmente distintos a la nuestra. El primero y el más importante, el primero que vamos a tratar, y el más importante es el federalismo. En los Estados Unidos, que el presidente tenga poder para extorsionar a los gobernadores y condicionar el voto de los senadores porque quiere que se apruebe o que se deseche un proyecto de ley, es no solo que es impensable, sino que el presidente va preso.
lo echan y termina preso. Si intenta una cosa semejante. No puede, porque el Congreso controla al presidente en aspectos presupuestarios y no al revés. A ver, ustedes conocen, porque ha sido noticia en la agenda pública en los últimos años, un par de veces, este año ocurrió, lo que se denomina, los diarios denominan, el cierre del gobierno federal. O sea, ¿qué significa esto del cierre del gobierno federal? El presidente no puede disponer de fondos de la tesorería si no tiene la partida asignada por el Congreso. Por lo tanto, si el Congreso lo quiere frenar, no le asigna fondos y el presidente no puede seguir pagándole a sus empleados. El cierre del gobierno federal es eso. Se mantienen los servicios esenciales, pero se cierran todos los establecimientos nacionales cuyo funcionamiento no sea esencial. Cierran los parques nacionales, cierran los museos, cierran, hay un montón de agencias que cierran cuando hay un cierre del gobierno federal. Y esto se apoya en una disposición de la Constitución, que está en uno de los artículos y que dice que el presidente no puede sacar ni un solo dólar del Tesoro Federal si no tiene la expresa autorización del Congreso. Y esto está vigente. Esto es completamente distinto de lo que pasa en la Constitución argentina, donde la idea de Alberdi era que nadie debía tener poder para controlar el uso de los fondos del Tesoro de la Nación por parte del presidente, y esto él lo escribió en su libro Sistema Económico y Retrístico de la Confederación Argentina, que es de 1856, ese libro, porque dice, si le damos poder a alguien de las provincias para controlar al presidente, se acaba la Constitución. Entonces, lo que él diseñó es un presidencialismo que es muchísimo más fuerte que el presidencialismo norteamericano, a través de un conjunto de medidas. No lo declara en ningún lado, pero viene como consecuencia de la arquitectura del sistema constitucional. Hay muchas otras evidencias en la Constitución. Aquí la convocatoria de elecciones para senadores y diputados nacionales la hace el presidente. En Estados Unidos la facultad la retienen los estados. Convocan ellos. Aquí está el principio de unidad de legislación. Los abogados lo saben, artículo 75, inciso 2, el Congreso de la Nación sanciona los códigos civil, penal, de minería, etc. Para nosotros es natural. Sin embargo, la sanción de los códigos de fondo vigentes uniformemente en todo el país, sin que las provincias puedan objetar nada de esos códigos, ni tengan facultad para sancionar nada en esas materias. Una provincia no puede sancionar una ley penal, no puede sancionar una ley civil, no puede alterar nada de materia comercial ni de minería. Son códigos nacionales. Eso se resume como el principio de unidad de legislación, cuyo fundamento doctrinario es la necesidad de contar con un mercado único en toda la nación. El fundamento doctrinario es que si se dejaba que las provincias
tuviese cada una su ley civil, cada una su ley comercial, no habría reglas uniformes en todo el país y la inversión no vendría. Este es el fundamento de Alberti, ¿no? Lo que acabo de decir es el fundamento de Alberti. Lo repiten todos los constitucionalistas esto. Eso en Estados Unidos no existe. Como ustedes bien saben, es el caso, el mejor ejemplo para explicarlo, no hay pena de muerte en todos los estados de la Unión. Hay en algunos y en la mayoría no. Eso en Argentina es imposible, porque el Código Penal, que es el que establece las penas, es uno solo. Por lo tanto, no hay penas que puedan establecer las provincias, ni pueden modificar nada del Código Penal. Más allá de analizar en materia penal si eso es adecuado o no es adecuado, vayamos a lo que nos interesa en este caso, que es la comparación de las dos constituciones. No se puede decir de una copia de la otra, porque uno se encuentra con estas cosas. Realmente, las delegaciones que hacen los estados al Estado federal en la Constitución de los Estados Unidos son muy pocas. Los estados retienen casi todo el poder allá y realmente controlan al presidente. A pesar de todo el inmenso poder que tiene el presidente de los Estados Unidos, sobre todo en materia militar, el poder que tiene en materia civil, comercial, interno, está muy limitado por el Parlamento y por el Congreso y por los estados. El diseño es completamente diferente. Hay muchísimo más para hablar de esto, pero tengo que seguir hablando de otras diferencias. La división de poderes. Esto está entramado con la cuestión del federalismo. La división de poderes en los Estados Unidos es mucho más rígida que en nuestro caso. En nuestro caso, digamos, está instalado en la sociedad, en el hombre de la calle, el hombre común, que el presidente hace lo que quiere. Y realmente el presidente hace lo que quiere y no viola la Constitución. Macri a veces la viola, no le alcanza, quiere más. Pero en realidad con los poderes constitucionales que tiene el presidente en la Argentina, prácticamente no tiene control. Y desde 1994, cuando ingresa la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia, que está en el artículo 99, inciso 3, y la facultad del Congreso de delegarle al presidente facultades legislativas, que es el artículo 76 de la Constitución, realmente el presidente no tiene ningún control y el Parlamento está pintado. Encima el presidente puede obligar a los diputados y senadores, cerrándole la caja a las provincias, ya directamente es cualquier cosa. Otro aspecto que es muy, pero muy importante, la estructura impositiva de los Estados Unidos. Y esto tiene muchísima importancia para el funcionamiento de la división de poderes, porque es ahí de donde surge el poder del presidente argentino. Él maneja la caja que él controla, maneja toda la recaudación de impuestos, que después va a la coparticipación. La coparticipación en Estados Unidos está prohibida, así de simple, está prohibida. Sancionaron una enmienda, 1913 creo, por la cual prohibieron que los impuestos por los ingresos, los income taxes, fueran coparticipables. Ellos tienen una distinción absolutamente taxativa
Los impuestos que cobra el gobierno federal son del gobierno federal y se tiene que arreglar con eso. Y los impuestos que cobran los estados son de los estados y se tienen que arreglar con eso. Cada uno percibe lo suyo y administra su caja. Y no hay ninguna relación de sujeción ni nada de y voy a ser benévolo con el adelanto que te voy a dar. No existe. El IVA no existe en los Estados Unidos como impuesto federal. El IVA lo cobran los estados. Nueva York lo cobra. Allá se llama VAT, V-A-T, Value Added Tax. Pero hay muchos otros estados que no lo cobran. Ellos tienen el impuesto a los ingresos que lo dividen en personas físicas y corporaciones. En la mayor parte de los ingresos del Estado viene del impuesto a los ingresos de personas físicas, lo matan. Luego sigue las personas jurídicas. Después tienen los excise, que los excise son el equivalente de nuestros impuestos internos, que son el impuesto a determinados bienes de consumo. El típico es el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las bebidas alcohólicas, ese es federal también. Y luego tienen los impuestos de importación, no hay impuestos. Después dijiste, recién dijiste a quién mata. ¿Cómo? Lo mata, ¿a quién dijiste lo mata? A la persona física. Ah. La persona física tiene muchísimos impuestos en Estados Unidos. Después están los impuestos internos, que allá llaman excise, los payroll, que son lo que acá los liberales llaman impuestos al trabajo, en realidad son las cargas sociales, que también percibe el gobierno federal. Y finalmente, lo que menos contribuye a el presupuesto del gobierno federal, digamos la entrada más chiquitita, es de los aranceles de importación. Retenciones no hay. Y a su vez, los gobiernos estaduales y municipales, los condados, tienen su gama de impuestos. Pero el presidente no puede presionar con que te voy a dar plata o no te voy a dar plata, porque no tiene nada y ninguna plata que darle. Cada uno tiene lo suyo. Y esto viene desde la propia Constitución, que es la que hace la distinción. Es decir, no se puede decir que una es copia de la otra. El tema del federalismo en Estados Unidos es absolutamente distinto del nuestro, y la división de poderes también. O sea, el Congreso tiene mucho más poder para controlar al presidente que en el caso argentino. Una partecita voy a dedicar al tema de las retenciones. Las retenciones en la Constitución se denominan impuestos a la exportación. Son eso. Cuando uno exporta, el hecho imponible de la exportación, se le retiene una parte de los dólares que va a cobrar por lo que exportó. Tradicionalmente, la posición de los liberales es que ese impuesto no debe existir. En la Constitución de los Estados Unidos está prohibido. Ustedes saben que el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos tiene 10 secciones, ellos le llaman. Y cuando uno lee la Constitución de los Estados Unidos en inglés, se puede confundir porque ellos a lo que nosotros llamamos artículo le llaman section. Y luego a lo que nosotros llamamos secciones son los incisos o los numerales. El artículo primero de ellos es el Poder Legislativo, tiene 10 incisos. Tiene un inciso, igual que la nuestra en esa estructura, un inciso dedicado a la Cámara de Representantes, otro inciso dedicado al Senado,
otro a las disposiciones comunes de cada cámara, otro a otra sección está dedicada a la formación de las leyes, otra sección está dedicada a las facultades del Congreso. En nuestra Constitución, las facultades del Congreso, en la originaria de 1853, tenían 28 incisos, hoy tiene 32. La Constitución americana tiene 18 incisos y está así desde 1787. Pero el artículo 1 tiene una sección, la novena, que en nuestra Constitución no existe, que está detrás de las facultades del Congreso. La facultad del Congreso es lo que el Congreso puede hacer. La sección novena es lo que el Congreso no puede hacer, lo que le prohíbe la Constitución. Eso en nuestra Constitución no existe. Hay algunas normas, pero están distribuidas por ahí. En la sección novena hay un inciso, el quinto creo, sí, el quinto, que dice que ningún Estado establecerá derechos sobre los artículos que se exporten. Así directamente. Se los leo. Ningún impuesto o derecho se establecerá, no, al revés, no es ningún Estado. Ningún impuesto o derecho se establecerá sobre los artículos que se exporten de cualquier Estado. Hay algunos Estados que muy aisladamente ponen estos derechos, pero quien no lo puede hacer es el Congreso, y por lo tanto quien de ninguna manera los puede cobrar es el gobierno federal. Ahora, ¿cómo fue la historia de este asunto acá en la Argentina? La Constitución de 1853 estableció en su artículo 4 que el Tesoro Nacional se formaba con los ingresos hay una lista, y entre esa lista está los derechos de importación y exportación. Ustedes recuerden que a la Convención de 1853 la provincia de Buenos Aires no asistió, porque se separó del país y no envió delegados. Y las provincias lo pusieron porque no tenían rentas, porque lo único que tenían para sostenerse eran los impuestos que podían cobrar a la exportación. Cuando se produce la reunificación, la cuestión estaba entramada con otro asunto, que era la aduana. A su vez, en ese momento, la provincia de Buenos Aires, 1860, impuso la continuidad de su percepción de los impuestos de la aduana hasta 1866, porque no tenía otra forma de sostenerse. Y también se introdujo en la reforma de 1860 una modificación al artículo 4 de la Constitución, intercalando la frase donde dice el Tesoro se forma de los artículos de los impuestos de importación y exportación, pusieron los impuestos de importación y los de exportación hasta 1866. En 1866 se terminaba la cuestión de las retenciones, pero empezó la guerra contra el Paraguay en 1875. Y el presidente Mitre no tenía cómo atender los gastos de guerra y necesitaba de las retenciones. El que impulsó la reforma de 1866, donde se volvió al texto de 1853 y quedó así, importación y exportación, fue Mitre. Él fue. Él, el dueño y creador del diario La Nación, que desde entonces hasta ahora vino despotricando contra las retenciones, es el creador de las retenciones en este país, que además no existen en los Estados Unidos.
como dije antes, no vamos a analizar acá si está bien o está mal, pero no se puede decir que una constitución es copia de la otra cuando uno se encuentra con estas cosas. Otro caso, en cuanto a garantías y derechos personales, el habeas corpus. El habeas corpus, ustedes saben, es una institución que proviene de la Carta Magna, 1215, Inglaterra, una concesión que los nobles le arrancan al rey Juan sin Tierra y que transitó en Inglaterra, sostenida por el Parlamento, desde entonces hasta nuestros días. En la Constitución de 1853 el habeas corpus no estaba, no tenía raigambre constitucional. No quiere decir que no lo hubiera, hubo leyes de habeas corpus. Algunos creen que el habeas corpus entró a la Constitución Argentina por primera vez en 1994. Bueno, es un error. Entró a la Constitución Argentina por primera vez con la Constitución de 1949. Ahí ingresó el habeas corpus en un artículo que era el artículo 39, creo. El artículo 39 era en parte, recogía en parte el texto del artículo 18 de la Constitución del 53 y le agregaba la cuestión del habeas corpus. Incluso hubo juicios por habeas corpus que llegaron a la Corte antes de que la Constitución fuese derogada, que ustedes saben fue derogada por bando militar el 27 de abril del 56, si no recuerdo mal. Pero bueno, o sea, no ingresó definitivamente a la Constitución Argentina hasta 1994, y en la Constitución de los Estados Unidos está desde el principio. Y está desde el principio, e incluso hay una enmienda que lo refuerza y dice que el habeas corpus no puede ser suspendido nunca. O sea, a ver, otra institución que en la Constitución Argentina tenemos y en la Constitución de los Estados Unidos no existe: el estado de sitio y la intervención. La intervención federal de los estados en los Estados Unidos no existe. No de la forma que la tenemos acá. O sea, la Constitución de los Estados Unidos habilita a los estados, bajo circunstancias extraordinarias, producto de una invasión, a embarcarse en una guerra, sin autorización del Congreso. Eso también es impensable acá. Pero en la Constitución de los Estados Unidos está. La institución de la intervención federal no existe. Y la institución del habeas corpus existe desde siempre. Otro aspecto que tampoco, digamos, en el cual tampoco se corresponden las dos constituciones es el common law. O sea, ¿cómo se puede decir que las dos constituciones son iguales si los sistemas judiciales son completamente diferentes? Nosotros tenemos un sistema judicial codificado tomado de la tradición francesa. El primero que codifica es Napoleón, 1804. Ellos tienen heredado del sistema británico el sistema del common law, que dicen los que tratan el tema que no hay que traducirlo, porque es un concepto muy particular y que la posible traducción lo traicionaría. Sobre todo para los no abogados, explico. Vamos por la 28.000, creo. 28.000. Y los fallos en nuestro sistema jurídico tienen que ser fundados en la ley. O sea, cuando uno prepara una demanda, tiene que decir: fundo mi derecho en la ley tal, la ley tal, la ley tal. Y cuando el juez
da su fallo, tiene que decir, bueno, le doy la razón a fulanito por la ley tal, la ley tal, la ley tal, la ley tal. La jurisprudencia es una fuente relativa de derecho. El abogado o el juez puede fundar su resolución diciendo, yo fallo así porque en el fallo tal, que fue un caso igual a este en tal características, la Corte dijo tal cosa o la Cámara dijo tal cosa. Excepcionalmente se podría citar un fallo de primera instancia, que quedó fijo. Pero en nuestro sistema jurídico es muy claro que los jueces no crean derecho, porque los fallos son solo válidos son obligatorios para las partes que participaron de la contienda. La jurisprudencia es parte del derecho, pero no con la misma jerarquía que la ley del Congreso. Un juez no podría nunca apoyarse en un fallo para contradecir una ley del Congreso, salvo que la declarara inconstitucional. En el sistema del common law hay muy pocas leyes, ellos las llaman acts, hay muy pocas leyes y los jueces fallan invocando fallos anteriores sobre casos similares que en el caso de ellos sí producen, digamos, pueden ser sustentos de sentencias obligatorias aunque las partes sean distintas. ¿Del mismo Estado? Del mismo Estado o del Estado federal o de otro Estado. Es un sistema absolutamente distinto. Y eso también tiene que ver con la división de poderes. Es otra forma de división de poderes. La diferencia en ese sentido entre uno y otro sistema jurídico es total. Ustedes lo ven. Primero, cada estado tiene sus propios códigos, o no tiene códigos. No tiene códigos. Directamente van al common law. Cada estado tiene su propia legislación. No hay unificación ni codificación de legislación civil, comercial, penal, etc. Hay penas establecidas y se repiten. No hay, digamos, no necesitaron ellos la unidad de legislación para producir el mercado interno, más allá de que esto es una cuestión evidente, que digamos no necesitamos, a ver, si nos planteáramos la pregunta, la falta de unidad de la legislación en los Estados Unidos les retrasó el desarrollo del país, me parece una pregunta que no se puede formular. Los resultados están a la vista. ¿Y cómo hicieron? Incorporaron en la Constitución unas poquitas normas, delegándole al Congreso la facultad de regular el comercio interestadual, la facultad de dictar una ley uniforme de quiebras y bancarrotas para toda la nación, la facultad de emitir moneda para toda la nación, y con eso les bastó. No hubo necesidad de cercenar a las provincias o a los estados su autonomía, que por otro lado hubiese sido impensable en el sistema norteamericano, porque no fue fácil la adopción de la Constitución. Cuando ellos adoptan la Constitución, el motivo por qué se deciden a adoptar una Constitución, porque ellos tenían un instrumento protoconstitucional anterior, que eran los artículos de confederación. Cuando el Congreso, llamado entonces el Congreso Continental, en julio de 1776, declara la independencia, al día siguiente
inician el trabajo para adoptar un instrumento de gobierno de los estados que se habían unido. Ese día, con la independencia, va un documento que es el Pacto de Perpetua Unión, que es el que forma la nación. O sea, aglutina los estados que tenían sus propias legislaturas y eran estados independientes. Pacto de Perpetua Unión. Y al día siguiente empiezan a trabajar en un instrumento de gobierno y sancionan los artículos de confederación que establecían un régimen muy laxo, donde prácticamente no había poder ejecutivo, el Congreso se reunía muy pocas veces, y lo que les pasa es que eso rigió desde 1776 hasta 1787, pero ya en 1780 sí, fines de 1785, plenamente en 1786, empiezan a advertir que había dificultades para conciliar a los distintos estados, y eso sí les estaba poniendo el desarrollo como nación, y ahí es donde, a partir de una reunión de 4 o 5 estados, Maryland, New York entre ellos, convocan a los demás estados para sancionar una constitución. La causa fue, así como acá la cuestión de la navegación de los ríos interiores, la causa disparadora de la decisión de estos estados de convocar a una convención constituyente fue que no se podían poner de acuerdo acerca de la navegación y el acceso de importaciones y la salida de exportaciones en la bahía del Chesapeake. La bahía del Chesapeake en Estados Unidos es, al lado de ella está Washington, y sobre ella son ribereñas varios estados, Maryland, Rhode Island creo, y Maryland seguro, Virginia también. Me parece que espero no equivocarme en el nombre, creo que es Chesapeake. Es donde está Norfolk, la gran base militar. El desacuerdo sobre la navegación, que es la entrada del río Potomac, el desacuerdo sobre la navegación en esa bahía, que era el principal puerto, junto con Nueva York, de las colonias, fue lo que disparó la necesidad de una constitución. O sea, a ver, ¿qué más les puedo decir? Federalismo distinto. División de poderes distinto. Decreto de necesidad y urgencia impensables. Hay una institución que es la Orden Federal, la Orden Ejecutiva Federal. Todos los presidentes firman una cuenta, pero no es igual al DNU. Por empezar, la Orden Ejecutiva Federal está restringida estrictamente a los asuntos que son de manejo del presidente de Estados Unidos por facultad constitucional. No es que puede sobre cualquier cosa. Acá en la Argentina es sobre cualquier cosa, menos 2 o 3 puntos que le marcó el 99, inciso 3. Y es completamente diferente por ese motivo a nuestros decretos de necesidad y urgencia. Sistema judicial completamente diferente. Sí, por supuesto, tiene semejanzas. El sistema presidencialista es una semejanza. La estructura bicameral es una semejanza. La forma de la Corte es una semejanza importante. El hecho de que no hay en la Corte una sala constitucional y una sala contenciosa.
en las constituciones más modernas, todas las europeas, casi todas las latinoamericanas, la inconstitucionalidad no la decreta el juez de primera instancia. Cuando el juez de primera instancia advierte una inconstitucionalidad o le traen una inconstitucionalidad, tiene que inmediatamente declararse incompetente y girar el expediente a la sala constitucional. O sea que no transita primera instancia, segunda instancia, casación y recién, no, va derechito a la sala constitucional. Esto es así en toda Europa y acá en América Latina, en Uruguay es así, por ejemplo. Bueno, nosotros seguimos el modelo de los Estados Unidos, que es un modelo muy antiguo y que ellos lo conservan, bueno, tendrán sus razones. Pero no se puede invocar porque ambos somos presidencialistas, y porque ambos tenemos Congreso, y porque ambos tenemos una corte que funciona. Ellos funciona con filtro. A ver, ellos tienen una institución en su sistema jurídico que es el certiorari, o si lo ven escrito, certiorari. En latín es certiorari, que es lo que faculta a la Corte de los Estados Unidos a rechazar un caso sin dar explicaciones. No están obligados. Bueno, eso parece extraño en nuestro sistema judicial. Lo tenemos también porque hay un artículo del Código Procesal al cual le llamamos el certiorari criollo, que le da facultades parecidas a la Corte de no tomar un caso y no dar explicaciones. Ellos lo tienen más tajante. Pero, fuera de eso, el funcionamiento de la Corte es bastante parecido. No igual. Nosotros tenemos una Corte de 5 miembros ahora. Pasamos por la Corte de 9, volvimos a la Corte de 5. La Corte de los Estados Unidos tiene 16 miembros, lo cual les permite dividirse mucho más el trabajo. Pero fuera de eso, y de que efectivamente sí, hay muchos artículos que son iguales en las dos constituciones, pero el sistema funciona de una manera totalmente diferente. Ya algunas cosas se las marqué. En definitiva, que el sistema funciona de manera totalmente diferente, digamos que se ve sin ser abogado. ¿No? Es una cuestión absolutamente evidente. Ya te digo, se ve sin ser abogado. Los casos más groseros son, no podría ningún presidente de los Estados Unidos desplegar a sus operadores para coimear a los senadores para que voten de una manera o de otra, más allá de lo que la película Lincoln haya presentado. No puede el presidente de los Estados Unidos ir contra el Congreso y que no pase nada. No dispone el presidente de Estados Unidos de herramientas para gobernar sin el Congreso. Las órdenes ejecutivas, que son una creación pretoriana, o sea, lo empezó a usar muy antiguamente George Washington y la Corte se lo validó. No le alcanza para hacer las barbaridades que se hacen en este país. Y de allí que esta cuestión del Poder Judicial argentino, de que cuando no encuentro la solución en la ley argentina, voy enseguida a la ley norteamericana, no tiene fundamento. Y nos podríamos hacer otra pregunta. ¿Cómo hacen los jueces de la Corte norteamericana cuando no encuentran solución en su propia ley? No vienen a la Argentina. Mandan al embajador de Estados Unidos a la Argentina para arreglar el problema. Yo les voy a decir cómo hacen. Eso lo explica muy bien justamente
este jurista Joseph Story, que tiene todo un capítulo en su obra dedicado a las formas de interpretación de la Constitución, y él dice que al final, cuando se le agotan las formas de interpretación, dice, bueno, pero puede ocurrir que no encontremos ninguna norma, ningún estándar constitucional en el cual subsumir el caso que tenemos ante nuestra vista. Este señor Story fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dice, en ese caso, lo que tenemos que hacer es ir a los objetivos de la Constitución y resolver de acuerdo a los objetivos que el constituyente planteó, siempre recordando, esto lo dice Story, que la Constitución no es un proyecto político, sino un sistema de gobierno, y que por eso debe permanecer por siglos. Ellos dicen que su Constitución es un sistema de gobierno, no un proyecto político determinado. Nuestra Constitución es un proyecto político. Y en general es, digamos, comúnmente aceptado que las constituciones son proyectos políticos. Bueno, no siempre. Para ellos es un sistema de gobierno. Que, por otra parte, ellos también, recordemos la trayectoria, o sea, la fuente principal de el antecedente de la Constitución de los Estados Unidos es los artículos de confederación, y la fuente de los artículos de confederación, el Instrument of Government de Cromwell. Y hay una concordancia entre decir lo nuestro es un sistema de gobierno y el instrumento de gobierno de Cromwell, que es la raíz más antigua del tema. Hasta aquí. Bien. Estamos convencidos. No, tenés razón. De acá para las hay. Decime, los primeros... O los comentarios. 25.000 cosas. ¿Allá también tienen el veto a las leyes? Sí, Sí, sí. lo dijo. Sí, sí. ¿Total o parcial? Sí, sí, tiene el sistema de formación de las leyes es muy parecido. Es muy parecido. Tienen el tema de el veto, ellos le llaman observación, y la vuelta al Congreso, la necesidad del 66% para imponerse. Sí, sí existe. Con una diferencia, ¿eh? El Congreso ha volteado vetos. Ha volteado vetos en Estados Unidos. Acá no. El Congreso en los Estados Unidos le ha volteado vetos a los presidentes. No muchas veces. Tendría que ir a los anales del Congreso para pedirles, para mostrarles un ejemplo. Y después están las Joint Resolutions, que es una institución que el Congreso argentino no tiene. Las Joint Resolutions son resoluciones mayoritarias de las cámaras del Congreso, que no son leyes, sino que son declaraciones que el Congreso formula sobre aspectos concretos y que tienen validez obligatoria para el presidente. Se usan cuando hay desacuerdo entre el presidente y el Congreso. Y hay algunas joint resolutions en la historia, que, sobre todo sobre cuestiones militares, que son casos de estudio. Eso no existe en la Constitución. ¿Los jueces federales son vitalicios? No te sé contestar, tendría que estudiar el asunto. Tengamos presente que los jueces federales surgieron en Estados Unidos como necesidad de descentralizar el trabajo de la Corte en las cuestiones de jurisdicción federal. Acá surgieron de la misma manera. El armado del fuero federal fue posterior. Y también hay que recordar que el famosísimo caso, este de 1801, Madison versus
el otro me falta. Marbury, algo así. Marbury versus Madison. Fue un caso justamente relacionado con la institución de los jueces federales. Para los que no lo conozcan, cuento la anécdota porque les va a gustar. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Obviamente cuando George Washington ejerció la presidencia, la ciudad de Washington no existía. Por lo tanto, ¿dónde tenía él su despacho si no era en Washington? En New York. La ciudad de Nueva York fue asiento del gobierno federal hasta que en 1801, creo, se inauguró la ciudad de Washington. Me viene a la mente otra diferencia fuerte entre la Constitución argentina y la Constitución de los Estados Unidos. La cuestión de la capital. Ustedes saben que la cuestión de la capital acá originó una guerra civil que fue muy trabajosa, que hubo todo un problema, que hubo idas y venidas. En Estados Unidos la cuestión de la capital fue resuelta en la Constitución de entrada. Ellos pusieron, alguien cederá 10 millas por 10 millas y el Congreso ejerce legislación exclusiva en ese lugar. Hoy el Congreso no ejerce legislación exclusiva en la ciudad por la autonomía. En Estados Unidos el Congreso sigue ejerciendo legislación exclusiva en la ciudad sin perjuicio de la normativa municipal que la ejerce el mayor. Pero volviendo a Madison versus Marbury versus Madison. Washington fue presidente de 2 periodos, en 1788, 1788-92, 1992-98. Falleció al año siguiente. Cuando el siguiente presidente fue también del mismo partido que Washington, que era un partido, digamos, casi partido único en esa nación que estaba surgiendo. Pero en la tercera elección se forma un partido opositor, los republicanos. Sí, creo que los republicanos, que le ganan la elección. Entonces, como le gana la elección, el presidente saliente empieza a designar, hace un acuerdo con el partido entrante, que el que había sido secretario de Estado de él, que era Madison, iba a ser el presidente de la Corte, que estaba vacante porque había fallecido el presidente de la Corte. Y luego de haber tejido ese acuerdo, empieza a designar jueces federales, uno tras otro, porque él quería asegurarse para su partido el control de la justicia, igual que acá. Entonces empieza a designar uno tras otro. Ahora, la ley en Estados Unidos dice que para que un juez federal pueda asumir en su juzgado, el Departamento de Estado tiene que mandar un oficio con su sello al juzgado dando cuenta de la designación. Hubo 8 jueces federales nombrados por el presidente saliente que Madison, el secretario de Estado, y tenía que poner ese sellito, no alcanzó a poner el sello. Y uno de los jueces era este señor Marbury. Entonces empieza a peticionarle a el nuevo secretario de Estado que haga lo que Marbury no había hecho. El nuevo secretario de Estado le dice: no, de ninguna manera, vos te nombró el gobierno anterior, si no te confirmó, es tu tema, yo no te voy a confirmar. Y no se lo manda, y no se lo manda, y no se lo manda, y no se lo manda. Finalmente Marbury presenta la demanda.
¿A dónde llega? ¿Quién lo tiene que juzgar? Madison, que era el que se había olvidado. El caso es muy célebre, porque el primer inconveniente que tuvieron los de la Corte de los Estados Unidos es que tenían que decidir si ellos eran competentes para juzgar una inconstitucionalidad. Porque la Constitución de Estados Unidos no dice en ningún lugar que la Corte sea control de constitucionalidad. Algo parecido nos pasó a nosotros después en 1874. El caso se resolvió, por supuesto, Madison falló a favor de la persona que su gobierno había nombrado y que no, él se había olvidado, no había llegado a ponerle el sellito, ¿no? Y simultáneamente resolvió y sentó jurisprudencia acerca de que la Corte tiene facultades de control de constitucionalidad, que fue después el fallo que utilizó la Corte Argentina cuando se le presentó el mismo caso en 1864. Pues también tenían ese problema. No dice la Constitución en ningún lado, son control de constitucionalidad. Por eso es tan importante ese fallo y por otra cosa más. Porque ahí fue donde se acuñó la doctrina de los actos políticos no justiciables. La Corte norteamericana lo resolvió, pero sentó doctrina diciendo que hay ciertos actos del Poder Ejecutivo que el juez es el pueblo de las elecciones, no el Poder Judicial, que el Poder Judicial no los debe tratar, que es la doctrina de los actos políticos no justiciables que se usó mucho en la Argentina. Ustedes recuerdan, la Corte lo usó muchísimo durante el gobierno de Menem, sobre todo. No, y últimamente también Cristina con el tema del, ¿cómo se llama? El dólar futuro. El dólar futuro. Bueno, ella, Cristina lo invoca, y tiene razón, Claro. la Corte no lo usó. No. Ah, no, la Corte no. La Corte no, o sea, lo conocemos todos y digamos es alguna herramienta que cualquier abogado tiene para argumentar cuando tiene en sus manos un caso de este tipo. Pero, digamos, la Corte en los últimos 15 años no lo ha usado. Durante el gobierno de Cristina, la Corte no lo usó. No, prácticamente no recurrió a ese instrumento. Bueno, Quiero hacer una pregunta. hablen ustedes. Quiero hacer una pregunta. Sí. En realidad dos cosas. Una pregunta y una mera acotación informativa con respecto a lo que dijiste vos de cuando la Corte no tiene que dar explicación. Al haber tanta injerencia de las Cortes estaduales en Estados Unidos, yo me quiero hacer hincapié sobre todo en la pena de muerte. La Corte, ¿cuándo obra como última instancia? Digo la pena de muerte como puede ser otra cosa, para decir hay que hacer otra cosa. Como opera acá, que acá dice que la Corte es como última instancia para decidir. Y la otra cosa es, en el 2x1, hace poco la Corte falló, creo que seguramente lo supongo, que falló de esa manera, haciendo eje en que no tenía que dar explicaciones por qué el 2x1 quedaba fuera de órbita. A ver, vamos separadamente. En el sistema norteamericano, el federalismo es mucho más fuerte y las circunstancias en las cuales la revisión de un fallo de una Corte estadual llega a la Corte Suprema son mucho más restrictivas. De entrada, digamos que cuando la pena de muerte es aplicada en un caso federal, ahí sí, la última instancia es seguramente la Corte. En el otro caso, ellos aplican el certiorari, que es la facultad que tienen de decir no tomo este caso. Y con eso bloquean. Para decirte más, tendría que ir a la historia de los fallos de la Corte sobre penas de muerte decretadas en Estado y que ella revisó. Realmente no lo hice, pero digamos es algo que se puede hacer.
la información es muy fácil obtenerla. Con respecto a lo otro, a ver, el 2 por 1. Hubo un primer fallo de la Corte validando el 2 por 1 que generó un enorme rechazo de la sociedad. Después de eso, el Congreso sancionó una ley que quitaba sostén jurídico a la mera posibilidad de aplicar el 2 por 1. Y la Corte lo que dijo es que con la nueva legislación vigente, ellos no necesitaban dar explicaciones porque estaba en la ley. Más o menos fue así. Si alguno lo tiene presente y me equivoqué en algo, le pido que me corrija, pero más o menos fue eso. No fue la aplicación lisa y llana de un artículo del Código Procesal Penal. Vos seguro lo tenés presente, el 239 es, el 239, ¿no? No fue una aplicación del 239 del procesal, que es el que les da la facultad de rechazar un caso sin dar explicaciones. Fue toda esta trayectoria. Ellos fallan el 2 por 1 a favor de una persona, enorme rechazo popular, se reúne el Congreso, sanciona una ley obturando la posibilidad del 2 por 1 y ellos dicen, bueno, ya no tenemos que decir nada más porque está la ley. Pero la persona que fue beneficiada, Ya está. ya está, ya está, ese coló. ¿Y no hay manera de revisión? Perdón. Visto la demolición que hay que hacer con la Constitución actual, a los efectos estratégicos, ¿sería conveniente hablar de reforma o de nueva Constitución? Nueva. No, pero para lograr algo, porque tenemos que especular. No va a ser fácil hablar de una nueva Constitución y que todo el mundo Lo que lo... pasa es que hay que situarse en un escenario distinto del que estamos. Obviamente es... Hoy no lo vas a hacer. No, Es una reforma. ni lo vamos a hacer hoy, ni es posible de hacer con el candado puesto por Alberdi. Me refiero al 66%. No se va a lograr nunca. La única forma de lograr una nueva Constitución es un movimiento político de tanta fuerza que logre un proceso similar al que tuvo lugar en Ecuador o en Bolivia, donde hubo declaraciones de decisión política de pasar por encima del procedimiento de la vieja Constitución y abocarse a una nueva Constitución. Yo no tengo en detalle cómo fue, el caso más interesante fue el boliviano, donde hubo una pelea muy fuerte en el Congreso y les costó 6 meses de parálisis institucional dar ese paso. Pero el procedimiento es ese y hoy es absolutamente impensable. Ahora, ya esto es sede del análisis constitucional, pero la impresión que yo tengo es que una reacción de ese tipo tiene 2 prerequisitos. Uno es una conmoción por el fracaso constitucional y un quiebre institucional muy importante, semejante al del 2001, pero que además haya algo que en el 2001 no hubo, que es un líder político que plantee eso como necesidad. No lo hubo en nuestro caso, no lo planteó Néstor Kirchner, no lo planteó Cristina. Fue distinto en el caso de Venezuela. En Venezuela Chávez asumió y, acuérdense de la frase, juro sobre esta Constitución no rebunda.
sobre esta constitución. Moribunda. Pero bueno. Más que una jura, fue un respeto. ¿No es subyacente ya allí un proyecto político, aunque no esté explícito? Podría haberlo, podría serlo, pero el concepto es distinto. Pero un modelo de sociedad, un modelo de gobierno son... Podría haberlo, pero lo que pasa, la gran diferencia es que en la Argentina uno de los objetivos y explícitos era el cambio de toda la legislación, porque nosotros teníamos vigente la legislación feudal española. Alberdi hace una reseña en sus libros y hay una lista muy interesante de todos los impuestos que estaban vigentes, que eran netamente feudales, y se extiende bastante sobre la cuestión de las herencias, el mayorazgo y otras instituciones que tienen neta raigambre feudal, y por eso en la Constitución hay un artículo el 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos. Este artículo está escrito así desde 1853 y se refería a la Constitución que tenía la nación en ese momento. O sea, el objeto de Alberdi era cambiar toda la legislación. Y congruentemente con esto, el artículo 99 y 99, inciso 8. El presidente hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación de las reformas prometidas por la Constitución. O sea que Macri tendría que haberse referido hoy a las reformas que la Constitución prometió en 1853, porque se refiere a eso ese artículo. No creo que ni siquiera se entere No, que hubo una constitución. Por supuesto, más allá de lo evidente de que este artículo está totalmente desactualizado, el hecho es que acá hay un proyecto político muy claro, que era barrer la vieja legislación, claro, y hacer entrar a la Argentina en el espacio capitalista. En el caso de los Estados Unidos, esto no lo necesitaban porque ellos ya estaban dentro del espacio capitalista. No hay en la Constitución de los Estados Unidos un mandato como este de cambiar toda la legislación. No existe. Ya no lo necesitaban. No lo necesitaban. Ellos hablan de otras cosas. Por supuesto que está subyacente, como decías vos, la vigencia eterna del capitalismo. Está subyacente en la Constitución norteamericana. El proyecto político está como dado por sentado, ya no se recurre a él. Exactamente, pero en nuestro caso, si analizamos la necesidad del cambio constitucional, y una de las cosas es que más bien que este proyecto político está agotado y hace falta una constitución nueva, congruente con lo que el mundo es hoy. Hay otra cosa, además, que es que decíamos al comenzar la charla que la Constitución de los Estados Unidos es una constitución de estándares que deja librada a los jueces la interpretación. Una constitución que solo da normas generales, normas muy generales, que los jueces interpretarán, se puede adaptar fácilmente a los tiempos con los cambios tecnológicos que sobrevienen. Pero una constitución que te marca taxativamente las cosas, esa termina siendo ridícula. Como este tema de que el presidente tiene que informar
sobre el estado de los cambios que prometieron en 1853 y es ridículo. ¿Qué quieren que les diga? Y, ojo, no es el único caso. Les voy a mencionar otro, que fue motivo de un berrinche de Sarmiento y quedó en la Constitución tal cual. Artículo 128. Era el 107 en la Constitución de 1853. Escuchen esto. Los gobernadores de provincias son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. ¿Qué piensan? Perdón, ¿me puedes repetir? Son delegados. Los empleados. Son Acá el delegados. federalismo no Claro. existe. Son empleados los buenos. El federalismo Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal, agentes naturales del gobierno federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Sí, sí. Yo lo que veo, perdón, que la diferencia entre el federalismo y lo unitario es abismal entre las dos constituciones, porque ellos tienen la posibilidad de cada estado de dictar su propia legislación, y acá en Argentina en absoluto, y además el Congreso está sometido a justamente a lo que vos mencionabas, a la presión financiera del Poder Ejecutivo, con lo cual las provincias no tienen prácticamente injerencia en la legislación. Y finalmente, es prácticamente una monarquía, ¿no? claro, y finalmente el Poder Judicial es en definitiva quien determina qué es lo que dice la ley, que son 5 tipos que designa el Poder Ejecutivo. Generalmente, ahora lo hemos visto que designó a 2, teníamos antes un tipo que vivía en una bañera con formol, ¿te acordás de Fay? Bueno, y otro que era adicto, que era Nazareno, menemista. No, Nazareno era el Menemista, pero era un tipo adicto a él. En la última etapa, en el año 2015, había 3 jueces y Fay que le llevaban las cosas para que firmaran. Es decir, que hay una concepción. El sistema que propone no es federal. Así lo dice. Es un sistema mixto, dice. Por eso pintaron la Es casa un sistema rosada. rosada, claro. Y él dice, y acá voy a lo que dijo Marta, que el sistema más conveniente para la Argentina sería una monarquía. Claro, él lo dice. Pero que eso es imposible por la idiosincrasia del pueblo. Va más allá. Dice que no se confundan los lectores pensando que monarquía es sinónimo de tiranía. Y tampoco que porque un Estado sea esclavista no hay democracia. Así dice, ¿eh? Porque el hecho de que un Estado sea esclavista no quiere decir que no sea democrático. Y pone de ejemplo... Sí, Grecia. No, a Brasil. Pone de ejemplo la monarquía brasileña. Ustedes... Grecia había esclavitud. Sí, bueno, pero eso es muy antiguo. Sí. Pero, a ver, la esclavitud fue abolida en Brasil en 1888, la llamada Ley Áurea, que al emperador lo voltean por eso, por haber abolido la esclavitud. Brasil, antes de constituirse como república en 1888, tenía constitución. La constitución de 1824, que permitía el esclavismo, y no era un Estado parlamentario al estilo de lo que nosotros conocemos en las monarquías parlamentarias, porque tenía parlamento, tenía congreso. Era un Estado, o sea, el proceso de evolución de Brasil entre el absolutismo y el gobierno representativo fue muy lento, y los dos monarcas brasileños eran una monarquía con elecciones selectivas y esclavismo, donde había muchos resabios del gobierno absolutista en la legislación.
El más progresista fue el segundo. Pero eso era un gobierno, una monarquía parlamentaria con resabios de absolutismo. Y Alberti dice que eso era una democracia. Hay que situarse en la época. No, claro que no tenemos un sistema federal. Pero lo proclaman. Lo proclama porque él dice no hay otra forma porque las provincias no van a dejar de lado su autonomía. Lo proclama y al mismo tiempo les va cercenando la autonomía y se la fueron cercenando cada vez más. Fue paulatino. Otra cuestión que está en la Constitución de los Estados Unidos, estuvo en la Constitución del 53 y no está más. La cuestión de las milicias provinciales. Hay en la Constitución del 53 un artículo, un inciso entre las facultades del Congreso que desapareció, que se los quiero leer. La facultad del Congreso, los abogados saben, ahora es el artículo 75, antes de la reforma del 94 era el 67 y en la Constitución del 53 era el 64. El artículo 64 dice, corresponde al Congreso. Inciso 24. Autorizar la reunión de milicias de todas las provincias o parte de ella, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Confederación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones, disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la Confederación, dejando a las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales y el cuidado de establecer su respectiva milicia, la disciplina prescripta por el Congreso. Estas milicias provinciales de las que habla la Constitución del 53 y que pasaron, ese artículo que pasó, ese inciso pasó sin cambio la reforma de 1860 y estuvo vigente hasta 1994. Ese artículo habla de las montoneras, no habla de otra cosa. Las milicias provinciales fueron las milicias del Chacho Peñalosa, las milicias de Felipe Varela y también recuerden el episodio de la Guerra Civil cuando en 1880 el Congreso sanciona la ley 1029 y la provincia de Buenos Aires se rebela y se resiste a entregar la ciudad. ¿Quién combate el Ejército Nacional? Al Ejército Federal. Las milicias de la provincia de Buenos Aires. La fuerza de la que disponía Carlos Tejedor era la milicia de la provincia de Buenos Aires. 3.000 muertos hubo en Buenos Aires a raíz de esa guerra civil. ¿Y qué dice la Constitución de los Estados Unidos? Es interesante. En la Constitución de los Estados Unidos, las facultades del Congreso están en el artículo primero, sección 8. Inciso 16 dice, para proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar a la milicia nacional y para gobernar aquella parte de esta que se utilice en servicio de los Estados Unidos, reservándose a los estados el nombramiento de los oficiales y la facultad de instruir conforme a la disciplina prescrita por el Congreso. Esta es copia. Esta es copia. Es prácticamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes sintieron hablar de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, que interviene cuando hay disturbios importantes en los estados. Bueno, la Guardia Nacional es una designación común que adoptó el Congreso en 1913, creo, pero no es un cuerpo único, con un jefe único. Guardia Nacional son las milicias estaduales de los 50 estados de la Unión. Y son organizaciones militares separadas entre sí. Y el origen son las milicias propias que tenían las 13 colonias, de donde salió el ejército continental que peleó la guerra de la independencia, que la Constitución validó. La diferencia es que en Estados Unidos se conservan y
Acá, hablar de las montoneras es hablar del demonio, más o menos. O sea, ustedes ven una nueva diferencia central, fundamental, entre los procesos políticos y las dos constituciones. Ahora, esas milicias son no profesionalizadas. Son es decir, profesionales, Sí, son se dedican todo el tiempo a eso. son cuerpos profesionales, con sus oficiales, sus comandantes, sus capitanes, coroneles y generales. No son profesionales. Es decir, no Esos tienen que ser uniformes convocadas, ya están. son cuerpos estables de seguridad de cada uno de los estados que resguardan la seguridad en caso de disturbios que sobrepasen la policía.